Buenos días, maestra. Más o menos. Yo me estaba muriendo. Estoy viendo que decían que quedaban muy adoloridos, ¿no? El brazo. Ah, sí, haga de cuenta como si le hubieran dado un golpe. Pues a mí me dolía todo el cuerpo, más bien. Te dio un poco... Bueno, ya le agarraron a golpes todo el cuerpo. Bueno, pero ya era la segunda dosis, ¿verdad? Sí, ya era la segunda, maestra. Muy bien, pero me imagino que les duró poco, ¿no? El malestar. ¿O todavía Como sienten 2 días. 2 días? No, pues lo importante es que ya se vacunaron. Muy bien. Pues vamos a continuar entonces. ¿Sí? Porque el 15 y el 16, mañana y pasado, pues no hay clases, entonces nos vemos hoy y hasta la próxima semana. Entonces hay que aprovechar hoy para terminar este tema, ¿sí? Espero que lo alcancemos a terminar y hoy mismo o mañana en la mañana les estaría mandando la tarea que corresponde a este tema, para que no se aburran en el puente. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahorita ya sabemos hacer trazado de diagramas de Bode y trazado de diagramas de Nyquist. ¿Sí? El diagrama de Nyquist decíamos que nos servía pues para verificar la estabilidad de nuestro sistema, ¿no? Y en busca de esto, de estar buscando o de estar estableciendo si nuestro sistema es estable o no, surgen dos conceptos más que nosotros podemos identificar en los diagramas de Nyquist. ¿Sí? Uno es el margen de ganancia y otro es el margen de fase. Los dos son importantes, pero el de mayor importancia o para nosotros para verificar estabilidad y las ganancias adecuadas para nuestro sistema, pues va a ser el margen de ganancia. ¿Sí? El margen de ganancia lo calculamos a partir de ver en dónde tenemos el cruce con el eje real. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan de los diagramas de Nyquist que estábamos haciendo, algunos cruzaban, no sé, por el origen, otros cruzaban por algún otro punto en el lado izquierdo, ¿sí? Ya sea que cruzaran o no el punto crítico -1, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es saber dónde está ese cruce para poder obtener esta distancia, ¿no? Esta distancia, como está con respecto al origen, pues es simplemente el punto, ¿no? Donde tenemos el cruce. Entonces, el margen de ganancia va a ser el inverso de la ubicación de este cruce. ¿Sí? Ese sería el margen de ganancia. Y el margen de fase es un ángulo que nosotros medimos a partir del eje real, ¿sí? Donde vamos a tener el cruce con un círculo de radio 1, un círculo unitario centrado en el origen y su cruce con nuestra gráfica, nuestro contorno que estemos dibujando. Entonces, en este caso, pues dibujamos nuestro círculo de radio 1 y este sería el que está en azul, sería el contorno, ¿no? El contorno que dibujamos o como los ejercicios que estuvimos haciendo. Entonces, buscamos dónde está el cruce entre este contorno que dibujamos y el círculo unitario. Entonces, ese cruce se encuentra aquí. Entonces, a partir de este punto trazamos una recta hacia el origen y medimos el ángulo con respecto al eje real. Entonces, este ángulo será nuestro margen de fase.
Entonces, este margen de fase y este margen de ganancia pues van a ir cambiando de acuerdo a cómo nosotros también modifiquemos la ganancia de nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos más o menos grandes dependiendo del comportamiento del sistema, este margen de ganancia pues se va a hacer más grande o más pequeño, ¿no? Entonces, este se va a estar moviendo y pudiera ser que en algún momento cruce este punto crítico, ¿no? Que dijimos que era nuestro límite de estabilidad. Entonces puede ser que para alguna ganancia este punto se vaya hasta después del -1 y entonces este punto crítico ya quede encerrado en nuestro contorno. Igual, el margen de fase también nos dice qué tanto podemos estar jugando con nuestra ganancia, porque entre mayor hagamos nuestra ganancia o menor, depende del comportamiento del sistema. Ahorita vamos a ver ejemplos. Este margen de ganancia se va a hacer más o menos, más grande o más pequeño, ¿sí? Entonces, ¿cuándo nosotros ya vamos a tener el punto encerrado? Cuando este margen de ganancia se haga 0, ¿no? Porque si el cruce va a estar aquí en -1, entonces ya no vamos a tener un cruce como este, ¿no? Este punto ahora estaría aquí y nuestro margen de fase pues ya no tendríamos, ¿no? O sería 0. Igual nuestro margen de ganancia también va a ser un número negativo si este punto donde nosotros medimos el margen de ganancia pues cruza a -1. Regularmente pues no nos interesan esos márgenes de ganancia por ahora para verificar estabilidad o para determinar las ganancias. Más adelante sí vamos a definir margen de ganancia positivo, margen de ganancia negativo, igual con el margen de fase. Pero por ahorita pues, es suficiente con ver qué tan alejados estamos de este punto -1, de este límite de estabilidad. ¿Sí? Porque lo que estamos viendo justamente es eso, es la estabilidad. Entonces para nosotros va a depender de qué valor de ganancia le damos al sistema, qué tanto. Entonces se recorre este punto, este cruce, ya sea que se mueva dentro de esta área desde -1 a 0 o si lo cruza. Entonces si lo cruza pues ya tenemos una vuelta alrededor de -1. ¿Sí? Igual este margen de fase. ¿Sí? Este margen de fase se puede llegar a ser 0 ¿sí? Y quiere decir que ya cruzamos este punto con esta parte de aquí. ¿Sí? Por eso ya no tenemos un ángulo que nos mida el margen de fase, porque ya cruzamos este punto. O es igual a este punto el cruce, o es en algún punto más a la izquierda. ¿Sí? Pero entonces tenemos estas dos medidas, el margen de ganancia y el margen de fase. De alguna manera es un poco más complicado verlo en diagramas de Nyquist. Más adelante lo vamos a ver con Bode, que es más sencillo, ¿sí? Pero inicialmente el criterio de estabilidad se desarrolló a partir de estos diagramas, entonces por eso lo vamos a ver de primer momento aquí con Nyquist. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto podemos incrementar o modificar nuestra ganancia? Va a depender del margen de ganancia. ¿Sí? ¿Qué tanto podemos pues modificar nuestra ganancia, ya sea para hacerla más pequeña o más grande? Va a depender de qué valor tenga este margen. ¿Sí? Entonces, este margen nos va a decir qué tanto debemos de o podríamos modificar nuestra ganancia antes de que cruce este punto. ¿Sí? Entonces, el inverso de la ubicación de este cruce con el eje real nos va a decir qué tanto la podemos modificar, ya sea hacerla más pequeña o más grande, antes de que crucemos este punto. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, pues no vamos a utilizar el trazado a mano, aunque lo podríamos hacer porque justamente este cruce es uno de los puntos que calculamos. Este cruce debe de estar incluido dentro de los valores que nosotros vamos calculando en la tabla, de los que hemos puesto en la tabla.
Entonces, este cruce lo podríamos saber de manera exacta. ¿Sí? Sin embargo, para esta parte, como vamos a estar haciendo varios diagramas y vamos a estar intentando con diferentes valores de ganancia, si queremos ver cómo es que se modifica nuestro diagrama, pues entonces vamos a utilizar MATLAB. ¿Sí? Pues con MATLAB vamos a volver a hacer los diagramas que ya estuvimos haciendo y vamos a ir verificando qué valores de ganancias podemos darle a nuestro sistema antes de que se vuelva inestable. Entonces, me habían dicho que ya tenían MATLAB, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, porfa, vayan abriéndolo y vamos a ir graficando. Pues déjenles comparto la pantalla del MATLAB. Entonces, el primer ejercicio que hicimos, bueno, fue el que estaba en el PDF, donde decíamos que para cualquier ganancia positiva, el sistema seguía siendo estable. Entonces, déjenme lo busco, ¿cuál era? Okay, entonces, el primer ejemplo era acá por S más 3 entre S más 1 por S más 2. ¿Sí? Entonces, hay que darle la función de transferencia. Le voy a llamar G por H. Le habíamos llamado, como es una función de enlazo abierto, decíamos que era el producto de G por H. ¿Sí? Entonces, es una función de transferencia. ¿Sí? Entonces, le decimos que es una función de transferencia y lo que le vamos a dar como argumentos van a ser los polinomios que están en el numerador y en el denominador. Entonces, esos polinomios se los vamos a dar como vectores de sus coeficientes. Entonces, cuando nosotros estemos ingresando los coeficientes que tiene los polinomios, pues deben de estar en orden y si nos falta alguna potencia de S, pues ponerle un 0. ¿Sí? Para que lo escribamos correctamente. Entonces, para ese primero, lo vamos, bueno, la función es K por S más 3 sobre S más 1 por S más 2. Entonces, lo vamos a hacer primero para una ganancia unitaria. Pues, la ganancia, si es 1, en el numerador tenemos S, coeficiente 1, y 3. ¿Sí? Ahí está S más 3. Y en el denominador sería S más 1 por S más 2. ¿Cuánto nos da? Sería S cuadrada. Y luego en S es 3. Y luego 2. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, simplemente le damos la función de transferencia, numerador, pero dado por un vector con los coeficientes de S en orden, sin que nos falte alguna potencia, y el denominador, igual dado por un vector con los coeficientes de cada una de las potencias de S. ¿Sí? Entonces, si no le ponemos el punto y coma, pues nos muestra cuál sería la función G por H, ¿no? Entonces, esta sería S más 3, S cuadrada más 3S más 2. Pues está bien si queremos verificar que la hayamos pues escrito correctamente. ¿Sí?
Entonces, ahí está nuestra función, recuerden, eso es para ganancia 1. Aquí tendríamos una K multiplicando a S más 3. Y luego para trazar el Nyquist, pues simplemente le ponemos Nyquist de la función G por H. ¿Sí? Y este sería el diagrama de Nyquist. Entonces, ese es el que teníamos en el ejemplo, que estaba en el PDF, ¿sí? El primerito. Entonces, decíamos que, pues para determinar si era estable, teníamos que ver qué polos en lazo abierto, si teníamos polos en lazo abierto en el semiplano derecho, y si teníamos vueltas alrededor de -1. ¿Sí? Entonces, en este caso, es S más 1 por S más 2, entonces no tenemos polos en el semiplano derecho y tampoco tenemos que este contorno está alrededor del -1, que aquí no lo marca. ¿Sí? Entonces, en este caso, sin polos y sin vueltas alrededor de -1, el sistema es estable. ¿Sí? Entonces decíamos que para determinar qué ganancia o qué tanto podemos incrementar nuestra ganancia antes de que el sistema se vuelva inestable, necesitábamos el cruce por el eje real. ¿Sí? Entonces, el cruce por el eje real, pero si estamos decimos que lo estábamos midiendo a partir de el 0, a partir del origen, ¿no? Hacia -1, o si tenía algún valor más alejado de -1, hacia la izquierda, ¿no? Entonces, sí tenemos cruces acá, ¿no? Tenemos este otro cruce, pero ese no es el importante, ¿no? Este contorno no se va a dar la vuelta, ¿sí? Este no se va a dar la vuelta y va a quedar por acá. Lo que va a hacerse es recorrerse. Los contornos, al solo cambiar una ganancia, lo que hacemos es moverlo, pero moverlo completo. ¿Sí? Entonces, si esto se llega a hacer que se vuelva inestable, sería porque todo el contorno se mueve hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, los cruces que nos interesan es el cruce que está más hacia la izquierda, entonces sería este. ¿Sí? Pero está en el origen. Si está en el origen, nos quedaría que es el inverso de 0, 1 entre 0. ¿Sí? ¿Y 1 entre 0 cuánto es? Indeterminación. Indeterminación que se puede aproximar a. Si sacamos el límite, ¿cuánto sería? Infinito. Infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos incrementar nuestra ganancia un valor infinito y esto, ¿sí?, no va a cruzar el -1. ¿Sí? Nunca va a encerrar a -1. Entonces, nosotros podemos hacer la prueba, no con una ganancia infinita, obviamente no podríamos una ganancia tan grande, pero, por ejemplo, podemos hacerlo para una ganancia de 10. ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo que si nosotros ponemos aquí un 10? Es lo mismo si yo multiplicara 10 por GH. ¿Sí sería lo mismo? Ok, yo lo voy a poner aquí. 10 por GH. ¿Sí? Entonces, el diagrama se hizo más grande, el contorno se hizo más grande, pero sigue sin cruzar el -1. Entonces, vemos que sí es cierto que aunque estemos incrementando la ganancia, no va
no va a cruzar al menos 1, ¿no? Entonces ponemos otra con una ganancia de 100. Obviamente no, pues en la práctica no pondremos una ganancia tan grande, pero solo para ver la diferencia. Entonces esta, la de la derecha, es con una ganancia de 10 y esta es con una ganancia de 100, ¿no? Entonces efectivamente vemos que los contornos se siguen haciendo más grandes, pero no cruza al menos 1, ¿no? Y podemos hacerle zoom y vemos que aquí está el menos 1, ¿sí? Entonces nunca pasa de 0. Entonces para cualquier valor de ganancia, mientras sea una ganancia positiva, eso va a seguir siendo estable. Entonces, ¿qué pasa si es una ganancia negativa? Si ponemos, por ejemplo, menos 1. Entonces, con una ganancia negativa, sí pasa lo que les había dicho, ¿no? El contorno es como si se girara, se da la vuelta y nos queda esto de aquí. Entonces, con una ganancia negativa, como el sistema sigue sin tener polos en el semiplano derecho, ¿sí? Tenemos S más 1 por S más 2, eso es 0, P es 0, pero el número de vueltas ahora alrededor de menos 1, pues es 1, ¿no? Es esto que tenemos aquí. Entonces el sistema se volvería inestable porque recordemos Z es igual a P menos N. Entonces tendríamos que nos queda 1 por esta vuelta. Entonces para ganancias negativas el sistema se vuelve inestable, ¿no? Pero eso más o menos ya lo sabemos porque nosotros no ponemos ganancias negativas, ¿no? No ponemos ganancias negativas a nuestros sistemas porque sabemos que nuestro sistema se vuelve inestable. Entonces, siempre son ganancias positivas mayores a 0 y lo único que buscamos es el tope de la ganancia, ¿no? ¿Qué tan grande puede ser? ¿Bien? Entonces, ese es el primer ejemplo. Después, ¿cuál fue la función que hicimos después de las que ya estuvimos haciendo a mano? ¿Cuál fue el siguiente ejemplo? ¿Cómo era la función? El primero que hicimos era una ganancia sobre S por S más 1 por S más 2. Ok. Entonces, voy a volverla y le voy a volver a poner el mismo nombre, ¿sí? Entonces, era una ganancia, yo le voy a poner un 1 como si fuera una ganancia unitaria para empezar. Que me parece que fue el que dibujamos, ¿no? Con una ganancia 1. Y luego, ¿sí? Y luego S por S más 1 por S más 2. Sí. Ok, entonces es este mismo, son estos mismos coeficientes, pero ahora sería S cúbica, 3S cuadrada, 2S y 0 en término independiente. ¿Sí? Entonces, ahora es esa función. Nuevamente es para una ganancia unitaria. Entonces, volvemos a trazar el diagrama de Nyquist. Creo que si ya están abiertas. Y esto es lo que nos queda. ¿Sí? Entonces, regularmente la figura pues no nos va a dar todo el contorno completo. ¿Sí? Sobre todo, no en aquellos donde nosotros cuando hicimos los cálculos vimos que nos íbamos hasta valores infinitos. ¿Sí? Entonces, pues aquí no nos va a trazar que se va hasta más infinito y menos infinito, ¿no? Y creo que también en el eje real pues también se iba hasta un valor infinito. Entonces, pues aquí con MATLAB
no nos lo va a trazar completo, pero no es necesario, ¿no? Si nosotros queremos comprobar los ejercicios que estamos haciendo a mano, pues ya sabemos que si no nos muestra todo el contorno completo, es porque pues, seguramente se va hasta infinito, ¿no? Entonces, en nuestros dibujos hechos a mano, pues sí deberíamos de tener por ahí los cálculos de que se va hasta más infinito, menos infinito, ¿sí? Pero nuevamente no es muy importante, al menos para verificar la estabilidad, porque para verificar estabilidad necesitamos los cruces por cero, por el eje real, ¿sí? Y van a ser los cruces cercanos a 0 y menos 1, ¿sí? Estos dos puntos, para poder ver si el sistema es estable, es decir, si encierra a menos 1, y también darnos cuenta de la ganancia, qué tanto podemos incrementar la ganancia. Entonces lo que vamos a hacer es darle un poquito de zoom. Aquí ya vimos que el menos 1 está afuera, ¿no? Entonces podemos pues ya dejar esto a un lado y lo que nos va a interesar es esta parte de aquí, buscando el cruce. Y vemos que está aquí. Ese es el cruce por 0. Este punto. Entonces, le damos en esta, que es como una notita, ¿sí? Que aparece acá arriba, una notita con un cursor, y nos permite ya buscar valores sobre la curva, ¿no? Entonces, para saber el valor exacto, pues le damos ahí, nos ubicamos sobre la curva, le damos clic y ya nos aparece esta nota con las coordenadas, ¿no? Entonces, tratamos de ubicarlo lo más cercana a ese punto de cruce para que nos dé el valor. Entonces, en el eje imaginario, que es este eje vertical, pues debe de ser 0. Pues tratamos de ubicarnos en un valor lo más cercano posible a 0 y vemos qué valor real es, ¿no? Sobre este eje, qué valor sería. Entonces, por ahí, por ejemplo, aquí lo tengo en, pues es un valor muy cercano a 0 en el imaginario, y en el real me da menos 0.166, ¿no? Entonces, cuando calculamos esto a mano, nos debió de haber dado ese punto. Ese punto de cruce. ¿Sí nos quedó ese punto? Cuando hicimos el trazado a mano. Sí, un sexto. Sí. Ok. Entonces, esto era, como ya dijo su compañero, un sexto. Entonces, para ver, ya habíamos dicho que el sistema era estable, entonces para ver si, ver qué tanto podemos modificar nuestra ganancia, lo que tenemos que hacer es calcular el inverso de este punto. Entonces, el inverso de este punto, ¿cuánto es? 6. 6. Entonces, vamos a ver cómo nos queda para una ganancia igual a 6. Pues, nuevamente, solamente le voy a poner 6 por, ¿no? La ganancia por la función que ya teníamos. Entonces, esta es para 1 y esta es la de una ganancia de 6. ¿Sí? Entonces, estas son las dos gráficas que nos dieron. Entonces, para 1, ya habíamos dicho que si cercábamos, teníamos esto de aquí. Y el cruce estaba en menos 0.16, ¿no? Y el menos 1 pues quedaba lejos, quedaba fuera del contorno. Ahora, con la ganancia 6, el menos 1 está aquí. ¿Sí? Entonces, igual si le damos un poco de zoom, ¿sí? Podemos alcanzar a ver que el cruce está justamente en menos 1. ¿Sí? Entonces,
6, incrementar en 6 la ganancia que tenemos, nos lleva a que estemos justamente en el límite de estabilidad. Si es un valor un poquito más grande, entonces ya tenemos un cruce o tenemos una vuelta alrededor del punto crítico que es -1. Entonces el sistema se volvería inestable. ¿Sí? Entonces, porque este punto ya estaría acá. Entonces el valor más grande que le podemos dar a nuestra ganancia es incrementando en 6 la ganancia que utilizamos para el diagrama primero, para el primer diagrama. ¿En 6 todavía es estable? En 6 todavía. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Pero un valor, aunque sea 6.001, ya se volvería inestable el sistema. ¿Sí? Entonces, si le damos, por ejemplo, una ganancia un poco más grande, de 7, bueno, de 6.5, y le acercamos y vemos que el -1 ya se encuentra adentro del contorno, ¿no? Entonces ya tendríamos una vuelta alrededor de -1 y entonces el sistema ya se volvería inestable. Entonces, esto que nosotros calculamos no nos dice como tal la ganancia que debemos de darle, ¿no? Nos dice qué tanto la podemos incrementar. Entonces, esto es porque nosotros inicialmente lo trazamos con una ganancia unitaria, pero también pudimos haberlo trazado inicialmente con una ganancia K igual a 2. Entonces, a partir del diagrama de Nyquist con K igual a 2, podemos calcular igual la máxima ganancia que le podemos dar al sistema. Entonces, no nos dice el valor de la ganancia, nos dice qué tanto podemos incrementarlo. Entonces, nuevamente vemos, buscamos el cruce. ¿Sí? Ahora el cruce está en menos 0.333, ¿no? ¿Cuánto es el inverso de este punto? ¿Cuánto es el inverso de 0.333? Tres. Entonces, nos dice que podemos incrementar 3 veces la ganancia que le dimos para trazar este diagrama. Entonces, este diagrama se trazó con una ganancia de 2. Entonces, la podemos incrementar 3 veces. Entonces, eso al final nos vuelve a dar que es una ganancia máxima de 6. ¿Sí? Pues nada más eso, no nos dice qué valor de ganancia, nos dice qué tanto podemos incrementar la ganancia. Entonces, hay que tomar en cuenta con qué valor de ganancia hicimos el trazado del diagrama. Si es con una ganancia 1, pues entonces sí nos va a dar como tal el valor de la ganancia. Si es con una ganancia diferente a 1, pues simplemente hay que multiplicarlo por el factor que nos dice que podemos incrementar la ganancia. ¿Sí? ¿Hay dudas con ese ejemplo? Todo bien. Ok, entonces con una ganancia mayor a 6, ya tendríamos vueltas alrededor de -1 y pues ya se volvería inestable el sistema. El siguiente ejemplo que vimos, ¿cuál era? ¿Cómo era la función? Era S más 6 sobre S más 1 por S cuadrado más 4S más 8.
¿Cuánto es? S más 1, S cuadrada más 4S más 8. Perdón. Es S. No, esperen, no. S cúbica más 5S cuadrada más 12S más 8. 5, 12 y 8. Entonces, nuevamente es con una ganancia de 1, ¿verdad? Entonces, volvemos a trazar el diagrama de Nyquist. Y nos queda este diagrama. Entonces, nuevamente, en este caso, pues nos muestra el contorno completo porque sí está limitado, ¿no? Sí tenemos un valor límite para el eje imaginario positivo y para el eje imaginario negativo. ¿Sí? Igual para el eje real positivo, entonces por eso nos muestra el contorno completo. Nuevamente, no nos es de interés para verificar la estabilidad hasta dónde llega este contorno. Lo que nos interesa son los cruces que tiene en esta parte del eje real, ¿no? Ya vimos que -1 está lejos, ¿sí?, del contorno, entonces no tiene vueltas alrededor de -1. Y pues como la función de transferencia tampoco muestra polos que están en el semiplano derecho, entonces era estable. ¿Sí? Pero vamos a ver esta área para ver qué valor de ganancia máximo le podemos dar al sistema. Voy a acercar un poquito más. Y me pasé. ¿Sí? Y vemos en dónde está el cruce. Dar los saltos muy grandes. Entonces, si igual que conmigo les da el salto muy grande y no se pueden ubicar sobre el punto, pues le dan clic derecho y le dan en seleccionar el estilo y le ponen que es con la posición del ratón y del mouse. Entonces ya lo pueden mover y se va a mover como ustedes lo muevan con el mouse. Si no, los mueve por puntos de muestra en la gráfica. Entonces ya tenemos este cruce, el valor del cruce. En el eje imaginario pues es un valor muy cercano a 0. Y en el eje real queda menos 0.0187. Entonces debemos de haber obtenido este valor cuando hicimos el cálculo. ¿Sí llegamos a ese valor? Sí. Ok, entonces nuevamente. 0.019. 0.19. Bueno, es un valor cercano, ¿verdad? Entonces, nuevamente, para ver qué tanto podemos incrementar la ganancia, hay que calcular el inverso de ese valor. ¿Cuánto nos da el inverso de ese valor? 52. 52. Entonces, eso quiere decir que podemos incrementar 52 veces la ganancia que le dimos para el trazado de este diagrama. ¿Sí? Entonces, vamos a trazar otra figura y vamos a trazar el diagrama, pero ahora con una ganancia de 52.
Pues este es el diagrama de Nyquist con una ganancia de 52. Se vuelve más grande todo para el eje imaginario positivo, imaginario negativo y para el eje real positivo también. Incrementan los valores y se hace un contorno más grande, ¿no? Pero nuevamente lo que nos interesa es la vecindad con -1. Entonces nos volvemos a acercar a -1 y vemos esto, ¿no? Entonces para 52 todavía está en un valor menor. Bueno, más grande, más cercano a 0. ¿Sí? Entonces todavía le falta, o podríamos darle todavía una ganancia un poco más grande. Estamos en 0.96. Pero eso igual pudo haber sido por el cálculo con los decimales. Entonces, en realidad, le podemos dar una ganancia que es un poco mayor. Entonces, vamos a darle una ganancia de 55. Le volvemos a dar zoom y con 55 ya nos pasamos. Bueno, entonces eso va a depender de los decimales que tomemos al hacer el cálculo, ¿no? Pero al menos en este caso pues nos da una idea de qué tanto podemos modificar la ganancia, ¿no? Entonces es un valor entre 52 y 55. No sé con qué valor hicieron el cálculo. A ver, inténtalo con 52.63. 52.63. Sí. Casi, está un poquito a la derecha de -1, pero es muy poco. Está en 0.98. Y pues ya es prácticamente, y a lo mejor con los 53 ya quedaría sobre la ganancia. Pero de todos modos es una diferencia muy pequeña, ¿no? De ganancias. ¿Sí? Pero entonces aproximadamente una ganancia así de 53, nuevamente es por los decimales que tomamos en el cruce. Entre más exacto sea el valor del cruce, pues más exacto nos sale el valor de la ganancia, ¿no? No es que esté mal. Entonces con 53 sigue quedando un poquito a la derecha. Pero bueno, ya es un valor muy cercano, ¿no? Entonces, con un valor más grande, ¿sí? Estaríamos del otro lado de -1. Entonces, si cruzamos el -1, el contorno nos darían vueltas alrededor de -1. No solo la que tenemos aquí, ¿sí? Con el circulito pequeño, sino una con todo este contorno. Entonces, en realidad, si nosotros le damos una ganancia más grande, tendríamos 2 vueltas alrededor de -1. Si, por ejemplo, le damos, para no fallar, una ganancia de 60, entonces ya cruzamos el -1, tenemos encerrado a -1 una vez aquí y además otra vez con todo este contorno completo.
¿sí? Entonces tenemos encerrado a -1 dos veces. Y pues con eso el sistema se volvería inestable. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ese cruce, el inverso de ese cruce, nos dice qué tanto podemos incrementar la ganancia. Ahorita es como tal este valor porque es para una ganancia unitaria. Si tenemos otra ganancia, otro valor de ganancia, entonces es un factor por el cual podemos multiplicar la ganancia que No, todo bien. muy bien. Ok, entonces, para verificar estabilidad y para que ustedes vean que sí se está haciendo correctamente y que los cálculos que tuvieron sí están correctos, pues podemos venir a MATLAB y checar nuestros diagramas de Nyquist y estar probando con los diferentes valores de ganancias, ¿no? En este caso fueron valores que nos dieron más grandes, pero pudiera ser que en algún momento nos dijera que son o que necesitamos una ganancia más pequeña. ¿Sí? Eso no va a ser tanto con diagramas de Nyquist, sino con Bode. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es cómo pasar de estas características que nosotros estamos viendo en Nyquist para verificar estabilidad, para ver qué tanto podemos incrementar nuestra ganancia a características con diagramas de Bode. Regularmente, para hacer los diseños y para hacer esos análisis, aunque inicialmente se plantearon con diagramas de Nyquist, los hacemos con diagramas de Bode. Son un poco más sencillos de trabajar y también más fáciles de graficar. Si es que los estamos graficando a mano, es un poco más rápido. Entonces, por eso, todo lo siguiente está planteado para diagramas de Bode. Al final de cuentas, los diagramas de Bode, pues es un subconjunto de los diagramas de Nyquist. Entonces, todas las características que ahorita mencionamos aquí en diagramas de Nyquist, entonces, para terminar con Nyquist, pues ya vimos cómo sería la estabilidad, cómo verificamos estabilidad con el número de polos en el semiplano derecho y las vueltas que tengamos alrededor del punto crítico -1. Y ya vimos cómo calcular una ganancia máxima para el sistema antes de que se vuelva inestable, es decir, antes de que nuestro contorno cruce el punto crítico que es -1. ¿Sí? Entonces, justamente es entonces, el criterio de Nyquist nos dice que mientras no cruce el punto -1 en el semiplano derecho, el sistema va a ser estable. Entonces, pasar esto a diagramas de Bode equivaldría a que nosotros verifiquemos en los diagramas de Bode, en la suavidad, la frecuencia en la cual tenemos una fase de -180. Entonces, nos vamos, ¿se acuerdan? Bode está dividido en dos gráficas, ¿no? La de fase y la de magnitud. Entonces, nos vamos primero a la gráfica de fase y buscamos dónde está -180 grados.
Entonces, en esa frecuencia donde nosotros tenemos menos 180 grados, nos vamos a la gráfica de magnitud y debemos de tener una magnitud menor a 0. Si se cumple esto de que en menos 180 grados tengamos una magnitud menor a 0 decibeles, entonces el sistema es estable. ¿Sí? Entonces, esa es una manera un tanto más fácil de verificar la estabilidad porque solamente vemos la gráfica. Aparte de que la gráfica es un poco más sencillo de realizar, ¿sí? La estabilidad la vamos a verificar solamente viendo la gráfica. No necesitamos ver los polos, ¿sí? Bien, si tenemos vueltas alrededor y cuántas vueltas son. Simplemente con ver esto, buscar la frecuencia donde tenemos menos 180 y en esa frecuencia tener alguna magnitud negativa, no importa qué valor sea, ya con eso podemos decir que el sistema es estable. ¿Sí? Entonces, aunque esto sale del criterio de Nyquist, muchas veces pues es más rápido y más fácil trabajarlo desde Bode. ¿Sí? Pero estos dos requerimientos en ambos diagramas pues son equivalentes. Entonces, si esto se cumple en Bode, pues significa que también se está cumpliendo en Nyquist. ¿Sí? O si el criterio se cumple en Nyquist, quiere decir que si vemos Bode, también se va a cumplir. ¿Sí? Entonces, son equivalentes. Y en los diagramas de Bode también está definido el margen de ganancia y el margen de fase. ¿Sí? El margen de ganancia es la diferencia que nosotros tenemos desde la frecuencia donde medimos menos 180. ¿Sí? Buscamos menos 180 en la gráfica de fase, vemos en qué frecuencia lo tenemos y nos vamos sobre esa misma frecuencia a la gráfica de magnitud. Entonces, para verificar estabilidad, con que este valor nos dé negativo, quiere decir que el sistema es estable. Si nos da un valor positivo, acá arriba de 0, entonces el sistema sería inestable. ¿Sí? Ahora, para ver el margen de ganancia, necesitamos la diferencia entre este punto, ¿sí? El cruce en la misma frecuencia sobre la gráfica de magnitud y 0. La diferencia entre 0 y este punto será el margen de ganancia. ¿Sí? Y el margen de fase, para medirlo, nos vamos primero a la gráfica de magnitud, buscamos 0 en magnitud, el cruce, y en esa frecuencia nos vamos a la gráfica de fase. ¿Sí? Entonces, la diferencia con este punto y menos 180 va a ser el margen de fase. Entonces, nuevamente, para el margen de ganancia, cruce con menos 180 de la gráfica de fase. En esa frecuencia nos vamos a la curva de magnitud y la diferencia con 0 es el margen de ganancia. ¿Sí? Para el margen de fase, empezamos en la curva de magnitud, el cruce con 0, ¿sí? Y en esta frecuencia nos vamos a la de fase. La diferencia de ese punto con menos 180 grados nos da un margen de fase. ¿Sí? Ahora aquí, además podemos calcular o podemos ver que tenemos márgenes negativos, margen de ganancia negativo y margen de fase negativo. ¿Sí? Entonces, estos que acabamos de mencionar son positivos. Es un margen de ganancia y un margen de fase positivo. ¿Sí? Negativos serían cuando este punto, este cruce en menos 180 grados con la gráfica de magnitud, en lugar de ser negativo, es positivo. Entonces, si ese punto lo tenemos acá, ¿sí? Suponiendo que esta gráfica estuviera más arriba, este punto estuviera acá, entonces la diferencia entre este punto y 0 también
sería igual un margen de ganancia, pero sería un margen de ganancia negativo. ¿Sí? Aunque pudiera resultar contradictorio porque son positivos ambos valores, esta diferencia sería un margen negativo. Lo que buscamos es un margen positivo que sea una diferencia entre 0 y algún valor negativo de magnitud. ¿Sí? Entonces, si está aquí, debajo de 0, es un margen de ganancia positivo. Si está arriba de 0, entonces es un margen de ganancia negativo. Y lo mismo con la fase. Si la diferencia nos queda arriba de menos 180, es un margen de fase positivo. Si la diferencia nos queda abajo de menos 180, entonces es un margen de fase negativo. Entonces, suponiendo que en el cruce con 0 nos da una frecuencia y en esta frecuencia tenemos un ángulo de menos 225. Entonces, la diferencia de menos 225 con menos 180 nos va a dar un margen de fase, pero va a ser negativo. ¿Sí? Pues ahí así se medirían los márgenes en los diagramas de Bode y así verificaríamos estabilidad. Pues, ¿hay duda con eso? No, todo bien. Ok, entonces vamos a ver dos ejemplos. ¿Sí? Van a ser estas funciones g y h y con estos valores de ganancias. Entonces, recordemos que para Bode, pues también lo hacemos a partir de las funciones en lazo abierto. Entonces, en lazo abierto sería multiplicar esta función g por esta función h, ¿no? Sería igual que Nyquist g por h. Entonces, vamos a hacer esos ejemplos, pero vamos a utilizar igual que los ejemplos hace un ratito, MATLAB. ¿Sí? Entonces, vamos otra vez a MATLAB y vamos a trazar los diagramas de Bode para estos sistemas. Ok, entonces, la forma de graficar los diagramas de Bode, pues es muy parecida con Nyquist. Hay que darle la función de transferencia y en lugar de pedirle Nyquist, le vamos a pedir Bode. Entonces, para el primer ejemplo, igual le vamos a llamar g por h. Nos dan la función g y nos da la función h. Entonces, h es 1, pues solamente nos quedaría g. Y g es k sobre s por s cuadrada más 4s más 9. Entonces, pero nos dice que es para una ganancia k igual a 5. Entonces, en el numerador solo es 5. Y en el denominador nos queda s cúbica, 4s cuadrada, 9s y 0 en el término independiente. Entonces, esa es nuestra función de transferencia para una ganancia k igual a 5. Y ahora trazamos el diagrama de Bode. Es Bode de g por h. Y este es el diagrama de Bode. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar si el sistema es
si el sistema es estable. Entonces, para verificar estabilidad, dijimos, nos vamos a el diagrama de Bode, buscamos la fase en menos 180 y verificamos que tengamos en esa frecuencia una magnitud negativa. ¿Sí? Entonces, nuevamente utilizamos esta herramienta de que nos da los datos donde estamos en la gráfica, ¿sí? Y lo ponemos sobre la gráfica de fase. Eso es porque necesitamos conocer de manera más o menos exacta el valor de frecuencia. Entonces buscamos menos 180. ¿Sí? Ahí está menos 180 y nos dice que es una frecuencia igual a 3. Entonces ahora nos vamos a la gráfica de magnitud y buscamos esa frecuencia 3. Y entonces nos movemos y buscamos una frecuencia igual a 3, ¿no? Que es la que nos marca en la fase. Y vemos qué magnitud tenemos. Entonces en este caso tenemos menos 17.1. ¿Sí? Entonces, como es una magnitud negativa, una magnitud menor a 0, entonces eso quiere decir que el sistema es estable. ¿Sí? Entonces, para verificar estabilidad con Bode, eso es todo lo que hacemos. ¿Sí? Y luego podemos definir los conceptos de margen de fase y margen de ganancia. Entonces, el margen de ganancia, pues ya lo podemos obtener, ¿no? Dijimos que para el margen de ganancia, en la fase nos ubicamos en menos 180 y luego esa frecuencia la llevamos a la magnitud. Vemos qué valor y la diferencia con 0, ¿sí? Nos va a dar el margen de ganancia. Entonces, mientras sea un valor abajo de 0, va a ser un margen de ganancia positivo. ¿Sí? Nosotros, para que el sistema sea estable, buscamos tener un margen de ganancia positivo. Y si esto estuviera arriba de 0, entonces sería un margen de ganancia negativo. Entonces, el margen de ganancia positivo nos dice que el sistema es estable. Un margen de ganancia negativo nos dice que el sistema es inestable. ¿Sí? Entonces, para este caso, ¿cuánto es el margen de ganancia? Mm, 17. 17.1, ¿sí? Y es un margen positivo. Y luego buscamos el margen de fase. Entonces, para el margen de fase, nos vamos primero en la gráfica de magnitud. Buscamos dónde tenemos una magnitud igual a 0. Bueno, creo que eso es lo más cercano a 0 que puedo llegar. ¿Sí? Y me dice que es en una frecuencia de 0.56. Entonces, en esa frecuencia debemos de ubicarnos en la gráfica de fase. Entonces, buscamos magnitud igual a 0 y luego buscamos esa frecuencia en la fase. Entonces, más o menos por ahí, ¿no? Dice la frecuencia es 0.565. Entonces, prácticamente la misma frecuencia que arriba, que en la de magnitud. Entonces, la diferencia de este ángulo con menos 180 nos va a dar el margen de fase. ¿De cuánto es el margen de fase para este ejemplo? ¿75?
de 75 y es un margen positivo o negativo. Es positivo, creo. Es positivo. Mientras esté arriba de menos 180, o sea, un ángulo más pequeño a menos 100, más grande a menos 180, en magnitud más pequeño, el margen va a darnos un valor positivo, ¿no? Va a ser un margen positivo. ¿Sí? Entonces, no importa como tal qué signo nos dé la operación. A lo mejor decimos, no sé, menos 180, menos 100, o menos 180 más 105 nos va a dar un ángulo negativo, ¿no? ¿Sí? Pero no importa, eso sería un margen positivo. Entonces, lo que nos importa es la diferencia en magnitud entre estos dos ángulos. Bien, entonces, mientras estén arriba de menos 180 es un margen positivo, abajo es un margen negativo. Y luego, ya que tenemos esto, ya que sabemos cuánto es el margen de fase y cuánto es el margen de magnitud, ya también verificamos que el sistema es estable con esta ganancia de 5. También podemos buscar cuál sería la ganancia máxima que le podemos dar al sistema. ¿Sí? Entonces, en Nyquist, la ganancia máxima o qué tanto podíamos incrementar la ganancia, nos lo decía el margen de ganancia, ¿no? El margen de ganancia y qué tanto podíamos incrementar la ganancia antes de que se volviera inestable es lo mismo, ¿no? Eso fue lo que vimos con Nyquist, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, a partir de Bode, nosotros también podemos encontrar qué tanto podemos incrementar la ganancia. ¿Sí? Entonces, recordamos, en Nyquist, qué tanto podemos incrementar la ganancia es el margen de ganancia. ¿Sí? Aquí también ya conocemos el margen de ganancia. Entonces, si conocemos el margen de ganancia, conocemos qué tanto podemos incrementar la ganancia. ¿Sí? Entonces, el margen de ganancia, aquí el único problema es que el margen de ganancia está en decibeles. ¿Sí? Ya me habían dicho, el margen de ganancia es de 17.1, ¿sí? Pero está en decibeles. Necesitamos regresar esta magnitud que está en decibeles a una escala lineal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo pasamos de esta magnitud en decibeles a su magnitud en escala lineal? ¿Cómo lo haríamos? ¿Se acuerdan cómo calculamos estos decibeles? Con 20 logaritmos, ¿no? Algo así. Ajá. Entonces, si ahora tenemos los decibeles, ¿cómo calculamos la magnitud a partir de la cual nos salieron este número de decibeles? ¿Sí? Teníamos... ¿No es con una exponencial? Ok, bueno, la fórmula es la magnitud en decibeles es igual a 20 logaritmo de la magnitud. ¿Sí? Entonces, sí, si fuera un logaritmo natural,
Su función inversa sería la exponencial, ¿no? Tienen la misma base, sería e. Logaritmo natural es de base e. Pero si es logaritmo, ¿qué sería? Este logaritmo, ¿de qué base dijimos que era? De 10, ¿no? Regularmente cuando no la escribimos es porque es un logaritmo de base 10. Entonces, ¿cuál sería su función inversa? Es lo mismo que con el exponencial, ¿no? El logaritmo natural es un logaritmo de base e, ¿sí? Que nosotros le llamamos logaritmo natural. ¿Sí? Y su función inversa, entonces, ¿cuál es? El exponencial, ¿no? Que me habían dicho, la función inversa es el exponencial. ¿Sí o no? ¿No? Si tenemos logaritmo natural de x, suponiendo, ¿cómo cancelamos el logaritmo con el exponencial? Pues le aplicamos exponencial logaritmo, ¿no? Entonces nos quedaría el exponencial de el logaritmo natural de x. ¿Y esto cuánto es igual? A X. A x. Ahora nosotros lo que tenemos es un logaritmo de base 10. Entonces, ¿Se divide entre el logaritmo de 10? sería exactamente lo mismo que con el logaritmo natural. E es un número, recuerden, le llamamos E, pero es un número. ¿Sí? Igual que 10. Entonces, es un número elevado a una potencia. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que con el exponencial, con E, con el número E, pues tendríamos 10 elevado a una potencia. ¿Sí? Entonces, para aplicarle la función inversa al logaritmo de 10, pues tendríamos 10 logaritmo base 10 de algún número. ¿Sí? Entonces, se aplica exactamente igual que el exponencial. ¿Sí? Porque es un número como 10. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que podemos hacer es, bueno, voy a poner los valores que teníamos, ¿sí? La magnitud en decibeles es 17.1. Entonces, nosotros con el que estamos haciendo ahorita es 17.1 decibeles es igual a 20 logaritmo. Entonces, cuando escribimos la base, es un logaritmo base 10 de la magnitud. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es dividir 17.1 entre 10 para que nos quede solamente el logaritmo. ¿Sí? Y ahora sí aplicarle su función inversa. ¿Sí? Entonces nos quedaría
10 elevado a la 17.1, le puse 10, era 20, ¿verdad? Sobre 20 igual a 10 elevado a la logaritmo de n, de la magnitud. Entonces, estas funciones se cancelan, son funciones inversas, y nos queda que 10 elevado a la 17.1 sobre 20 es igual a la magnitud. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos queda la magnitud? Pues partimos de una magnitud en decibeles. ¿A qué magnitud? Ah, 7.16. 7.16. ¿Sí? Entonces, si ustedes calculan 20 logaritmos de 7.16, logaritmo base 10, les debe de dar los 17.1 decibeles. ¿Sí? Entonces, la magnitud es 7.16. Entonces, nuestro margen, ¿sí? Nuestro margen de ganancia, nuestro margen de magnitud debe de ser de 7.16. Entonces, nuevamente, ese margen nos va a decir qué tanto podemos incrementar la ganancia. Entonces, nuestra ganancia inicial era 5. La podemos incrementar 7.16 veces. Entonces, nuestra ganancia máxima, ¿cuánta sería? ¿Cuál sería el valor de ganancia máxima que le podemos dar a este sistema? $35.8. Entonces nuestra ganancia máxima es 35.8. ¿Sí? Entonces nuevamente, el margen de ganancia no nos dice qué ganancia le podemos dar, sino nos dice cuánto lo podemos incrementar. ¿Sí? Entonces lo podemos incrementar 7.16. Y el diagrama original, a partir del cual nosotros estamos haciendo los cálculos, se hizo con una ganancia de 5. ¿Sí? Entonces, este es con una ganancia de 5. Y ahora vamos a calcularlo para una ganancia de 35.8. Pues volvemos a escribir nuestra función. Pero, como dijimos que era le podíamos dar, bueno, como ustedes gusten, si quieren la pueden modificar de aquí y ponerle 35.8 o poner el diagrama de Bode de G de H nada más multiplicado por el factor que encontramos, ¿no? En este caso es fácil porque nada más tenemos un 5, pero si tuviéramos un polinomio aquí, todo multiplicado por K, pues a lo mejor sería más fácil desde la función Bode. Bode y le damos 7.16 por G por H. En este caso, nuevamente, pues está fácil de aquí porque es solamente un término, ¿no? Es solamente K. Entonces, nada más hay que modificar un valor. Pero si es un polinomio, tendríamos que estar modificando cada uno de los coeficientes. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos esta G por H y vamos a trazar su diagrama de Bode. Así que no cambié de figura y la volví a poner en el mismo. Pero bueno, entonces vamos a verificar estabilidad.
¿sí? Dijimos que con ese valor de ganancia debe de estar en el límite. ¿Y qué quiere decir que está en el límite? Que la magnitud debe de ser 0 antes de que se vuelva inestable. Entonces nos ubicamos en menos 180, ¿sí? Debe ser la misma frecuencia que es 3, y luego nos vamos a la frecuencia 3 y vemos qué valor de magnitud tenemos. ¿Sí? Entonces ahí está, una frecuencia 3 nos da una magnitud de menos 0.036, ¿no? Podríamos decir que es un valor negativo y que pues sigue siendo un margen de ganancia positivo y sigue siendo estable. Pero la verdad es que es un valor muy cercano a 0, ¿no? Entonces igual puede ser por las decimales, si no tomamos todas las decimales en cuenta, pero este punto debería de ser justamente sobre 0. ¿Sí? Entonces ese sería nuestro límite de estabilidad. Una ganancia de 35.8 aproximadamente, o sea, por los decimales que tomamos al hacer los cálculos, es la ganancia más grande que le podemos dar a nuestro sistema. Si le damos una ganancia más grande, entonces este cruce va a estar en números positivos, vamos a tener una magnitud positiva, entonces el sistema sería inestable. ¿Sí? Recordemos que la condición es que en menos 180, en esta frecuencia, tengamos una magnitud negativa. Entonces, con una ganancia de no muy grande, de 37, ya debe de haber cambiado la estabilidad del sistema. Entonces, nuevamente menos 180, debe ser la misma, 3. Y luego nos vamos a la de magnitud. Entonces, aunque sea por muy poco, sí podemos ver que ya tiene una magnitud positiva. Entonces, el sistema ya sería inestable. Esto nos da un margen de ganancia, un margen de magnitud, pero negativo, ¿no? Y como no es menor que 0, el sistema es inestable. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Podría repetir rápido así el margen de fase? Lo del margen de fase, ¿cómo se mide? Sí, por favor. Ok, bueno, si lo hacemos sobre esta, como ya es inestable, nos va a quedar un margen de fase también. Pero vamos a hacerlo. Entonces, lo que hacemos es, sobre la gráfica de la magnitud, irnos a una magnitud igual a 0. Entonces, déjame borrar esta. Y buscamos una magnitud igual a 0, ¿no? O lo más cercano que podamos a 0. ¿Sí? Entonces, no me puedo acercar mucho, pero quedo en 0.039. ¿No? Lo más cercano a 0 que puede estar en magnitud. ¿Sí? Y luego vemos la frecuencia, y en esta frecuencia nos vamos a la gráfica de fase. ¿Sí? Entonces, una frecuencia 3.04. ¿Sí? Y nos da un ángulo de menos 181. Entonces, como es un ángulo que está abajo de menos 180, ¿sí? O en magnitud más grande, entonces la diferencia sería el margen de fase, solamente que en este caso sería negativo. ¿Sí? Entonces, para este caso, el margen de fase sería 1, pero es un margen negativo. Entonces, esto fue porque lo calculamos con los valores que estábamos muy cerca, ¿no? Del límite de estabilidad. Entonces, pero si regresamos a la primera, lo podemos observar mejor.
¿Sí? Pero entonces, así sería un margen de fase negativo. ¿Sí? Entonces, nos vamos en la gráfica de magnitud, buscamos magnitud igual a 0. Lo más cercano que podamos estar a 0. Allí tengo menos 0.00606. ¿Sí? Vemos en qué frecuencia está esa magnitud de 0 y nos vamos a la gráfica de fase. Entonces buscamos la misma frecuencia, 558. Y más o menos, no sé, 0.562. No, es lo más que me puedo acercar. 556. Ahí está. Y es una fase de menos 104. Entonces, la diferencia de esta fase, este ángulo con menos 180, nos da el margen de fase. Entonces, no es necesario que nos fijemos tanto en los signos. Sabemos que si es, o si nos queda una fase que sea más pequeña en magnitud que 180, ¿sí? Entonces es una fase margen positivo. Entonces, la diferencia entre 180 y 104, ¿cuánto es? ¿76? 76. Y como la fase se encuentra arriba de menos 180, entonces esto es un margen positivo. ¿Sí? El otro, aunque era muy cercano, que nos quedó menos 180 y 181, pues ya por estar en abajo de menos 180 ya era un margen negativo, ¿no? Un margen de 1, pero negativo. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, nos falta... Había puesto un ejemplo más, ¿verdad? Déjenme busco. Ok, entonces nada más vemos este ejemplo rápidamente con el diagrama de Bode. Entonces, es para una ganancia 1, entonces nos va a quedar S más 4. Y en el denominador es este polinomio, pero en una potencia mayor en 1. Entonces, le voy a volver a llamar G por H. El numerador es S más 4, entonces es 1, 4. Y en el denominador es S cuarta, 4S cúbica, 2S cuadrada, 5S y 0 en término independiente. Entonces, esa es la función G por H para una ganancia K igual a 1. Entonces, nuevamente trazamos el diagrama de Bode. Y nos queda este diagrama de aquí. ¿Sí? Entonces, para verificar estabilidad, nuevamente nos vamos a menos 180. Buscamos un valor lo más cercano posible a menos 180. ¿Sí? Y en esta frecuencia, que es 1.14, nos vamos a la gráfica de magnitud. Entonces, en la gráfica de magnitud buscamos 1.14. Sí, ahí está, 1.14 y nos da que es una magnitud de 12.8. ¿Sí? Entonces, ¿el sistema es estable o es inestable? Es inestable, ¿no? Es inestable. ¿Sí? ¿Y cuánto es su margen de magnitud?
o margen de ganancia. ¿Cuánto sería? El margen, no el cálculo de la ganancia. El puro margen, ¿cuánto sería? Es 12.8. Pero negativo, ¿cierto? Porque es positivo. Es un margen negativo. ¿Sí? Entonces es menos 12.8. ¿Sí? Porque está arriba de 0. Entonces nos da un margen negativo. Entonces el margen es menos 12.8 y podemos buscar también el margen de fase. En cambio luego el margen de fase nos vamos a la magnitud 0, lo más cercano que nos podamos colocar de 0. Y en esa frecuencia nos vamos a la gráfica de fase, es 1.41. Entonces en la gráfica de fase nos vamos a 1.41. ¿Sí? Y me queda menos 250. Entonces, ¿cuánto es el margen de fase? ¿Y es positivo o es negativo? ¿170 negativo? Ok, entonces vean que nos da un margen de ganancia y un margen de fase negativos, ¿no? Entonces el sistema claramente es inestable. Pero aún así podemos buscar un valor de ganancia. Recuérdense, fue para una ganancia 1. A lo mejor nos pasamos con la ganancia, es una ganancia muy grande que nos vuelve inestable el sistema. Entonces, aunque sea inestable, podemos buscar qué valor de ganancia nos harían estable a este sistema. Entonces, la forma de calcular la ganancia es exactamente igual a la que hicimos ahorita, pero ahora considerando el margen de ganancia negativo. ¿Sí? Entonces, hacemos otra vez el mismo cálculo, pero ahora con un valor negativo. Entonces, ¿de cuánto era el margen? 12.8, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo que habíamos hecho, voy a borrar todo. El margen que ahora tenemos es de 12.8, pero negativo. Entonces, nuevamente, hacemos el mismo procedimiento para calcular el margen. ¿Sí? ¿Y cuánto nos queda? $0.23. Entonces, esto es igual a 0.23. Entonces, si el diagrama original nosotros lo hicimos con una ganancia de 1, entonces, ¿cuál sería nuestra ganancia máxima? Si sabemos que lo que debemos de modificar en nuestra ganancia para encontrar el límite de estabilidad es en un factor de 0.23. ¿Cuál sería nuestra ganancia máxima? Pues esa misma, ¿no? Okay, 0.23. Entonces, esto es un factor que nos dice
cómo modificar nuestra ganancia para que llegar al límite de estabilidad, ¿no? Entonces es un factor que multiplicamos por la ganancia. Pues con una ganancia de 0.23, el sistema se debe de volver estable o estar en el límite de estabilidad, ¿sí? Esa es nuestra ganancia máxima. Entonces, si trazamos nuevamente nuestro diagrama de Bode, pero lo voy a multiplicar por el factor que sacamos ahorita, ¿no? Que es 0.23. Y eso nos da una ganancia de 0.23 porque la considerada inicialmente es 1. Entonces, vemos el diagrama de Bode. Vamos a verificar estabilidad. Entonces, en menos 180 vemos la frecuencia y buscamos esa frecuencia en el diagrama de magnitud. Entonces es 1.14 y nos da un valor cercano a 0, ¿no? Igual por los, no sé, por los decimales o algo, da exactamente 0.23. No, da 0.229. Ah, ok. Bueno, igual por los pocos decimales que se consideraron en la gráfica, cuando medimos los 12.8, igual le pudimos haber movido un poquito más y hubiese dado un valor no exacto de 12.8, a lo mejor otro valor cercano, ¿no? Entonces, eso es por lo que no nos queda muy bien cuando estamos ubicando el valor y pues ya cuando hicimos el cálculo, ¿no? Pero es un valor cercano a 0, ¿no? Es lo que podemos ver, que es un valor cercano a 0, entonces sí es una ganancia muy aproximada a la ganancia máxima que podríamos tener antes de que se vuelva inestable el sistema. Entonces, si le damos una ganancia más pequeña, no sé, 0.15, por ejemplo, el sistema ya debería de ser estable. ¿Sí? Nuevamente menos 180. Buscamos esa frecuencia, 1.14. ¿Sí? Y ya vemos que tenemos una magnitud negativa, ¿sí? De menos 3.5. Entonces, nuestro margen de ganancia ahora es 3.5 y es un margen positivo. Y como en menos 180 nos da un valor negativo en decibeles, entonces el sistema ya es estable. ¿Sí? ¿No hay dudas? No, todo bien. Ok. Entonces, muy bien, vamos a dejarle hasta ahí. Entonces, hasta aquí va a venir la primera tarea, que yo creo que les subo más al ratito. Perdón que me lleve más tiempo, pero pues como tampoco nos vamos a ver el jueves, necesitaba terminar este tema. Todavía nos falta un poco de lo último, pero son comentarios que no van a venir en la tarea. Entonces, tomo la tarea, ya te las mando hoy o mañana temprano. ¿Sí? Entonces, déjenme nada más pasar lista y pues ya se pueden ir retirando conforme los vaya nombrando si gustan. ¿Sí? Yaneli de Jesús. Maestra, me dijo que le dijera que tenía problemas de conexión. Algo así que le surgió un pendiente, me parece. Ok. Marco Antonio. Presente. Anaí. Berenice. Francisco Javier. Presente. Paloma. Presente. Alan. Alan Uriel. Presente. Gerardo. Presente. Ok, Leonardo. Presente.
¿Sí contestó Gerardo Vanegas? Sí, ¿verdad? Ah, sí, contesté. Ok. José Miguel, Presente. Juan Uriel, Bernardo, Jorge Luis, Presente, maestra. Ángel, Marco Ángel, Presente. José Guerrero, Elías, Presente, maestra. Ricardo, Presente. José Humberto, Presente. Lorena, Carla Lorena, Presente. Juan Francisco, Presente. Ana Sofía, Presente. Jesús, Presente. Jesús Antonio, Presente. Genaro, Presente. Loreta, Presente. Ulises, Presente. Enrique Salazar, Presente. Uriel Adolfo, Presente. Guadalupe, Presente. Diego Velázquez, Presente. José Vladimir, Presente. Eduardo Campos, Presente, maestra. Eduardo Cervantes, Presente, maestra. Gerardo Luna, Presente, maestra. Julio Ángel, Presente. María César, Jessica Guadalupe, Presente. Eric Salazar. Muy bien, chicos, pues entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Maestra, Ujú. yo sí estaba, solamente que tuve que salirme poquitito. 5 minutos antes de que pasara la lista me salí. ¿Cómo te apellidas? Isaías Torres.